Él es abogado experto en materia laboral e industriólogo. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, Yair, quería preguntarte sobre este pago del 9% de las empresas al fondo de pensiones, tal y como ha aprobado la Asamblea Nacional. A pesar de que hubo consideraciones de parte del sector privado pidiendo que se revisara esa tasa, pues se fija en 9%. Me gustaría hablar un poco sobre las implicaciones de esto y, bueno, acerca del contexto en el cual se da esta decisión. Sí, bueno, la verdad es que, digamos, estamos en un escenario donde de alguna forma la distribución de los componentes salariales y no salariales viene de alguna forma desahuciando lo que son los aportes a los distintos regímenes prestacionales del sistema de seguridad social, ¿no? En el marco de cómo se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con el esquema remunerativo, las empresas han buscado la manera de tratar de darle la mayor cantidad de dinero posible a los trabajadores sin que esto tenga impacto en los pasivos laborales. Lo mismo ha hecho el Estado a través de las distintas fórmulas que han implementado, y esto pues obviamente tiene una consecuencia, que es que los regímenes prestacionales dejan de recibir un caudal que es importante y que de alguna forma viene afectando lo que tiene que ver con el tema de las pensiones. Entonces nace una normativa que tiene un propósito, que es instrumentar un aporte adicional que tiene por objeto inyectar recursos para los distintos esquemas de pensiones, y en ella pues obviamente un rango en el cual el Ejecutivo Nacional tenía la posibilidad de establecer el porcentaje que no podía superar hasta el 15%. Esto ocurre el 8 de mayo a través de una Gaceta Oficial extraordinaria, que es la 6.806, creo, si no me falla la memoria, y pues obviamente estaba pendiente dos cosas. Ahora creo que resta una, y quizá una aclaratoria. La primera era la publicación que tú mencionas de esta Gaceta Oficial, que aún no está disponible en el formato digital en la página de la Imprenta Nacional, pero muy probablemente en efecto sea ese el contenido que estamos hablando, y según esto se habla de un 9% de los pagos que hace el patrón al empleador. Y aquí hay una primera diferencia respecto al contenido de la ley. La ley habla de los pagos salariales y las bonificaciones que no tienen carácter salarial. Este decreto habla de todos los pagos. Si de ser cierto el contenido definitivo que aparezca luego en la Imprenta Nacional, un pago puede ser un reembolso de un gasto. Entonces considerarían eso también dentro del 9% en los términos que está el decreto, ¿no? Sin embargo, no en los términos que está la ley. La ley hablaba de bonificaciones de carácter no salarial y pagos con naturaleza salarial. Y luego el segundo tema, que creo yo que es muy importante, está asociado al cómo se va a instrumentar el pago. Y para esto, desde luego, entonces aquí ya es el CENIAT, que fue definido como el ente recaudador de esta nueva contribución para fiscal, el que tiene que de alguna manera implementar cuál va a ser el procedimiento a través del cual se va a declarar y en efecto enterar ese dinero al CENIAT para que se haga la distribución posterior que está establecida en la ley. Ahora, eso es irregular, eso de que se le designe al CENIAT como ente recaudador, cuando existen mecanismos pautados por la propia ley del trabajo, por ejemplo, el seguro. Eso debería ir directamente a las cuentas del Seguro Social. Se supone, ¿no? O sea, es que yo creo que aquí concurrieron dos elementos, ¿no? Por una parte, yo coincido contigo en que, de acuerdo a la naturaleza de la contribución para fiscal que estamos conversando, perfectamente pudo haber sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y de hecho, para garantizar menos burocracia, menos... Sin embargo, se puede utilizar ese dinero para otras cosas, por ejemplo. Yo creo que en lo que debe haber ocurrido dentro de este tema es que yo creo que el CENIAT ha demostrado ser mucho más eficiente en lo que es la recaudación de contribuciones para fiscales o el tema de los tributos, el IVA, el impuesto sobre la renta, y probablemente se pensó que era un mecanismo mucho más directo. Y hay que recordar también, yo creo, cómo nace esto. O sea, cuando se hace el anuncio, el día del 1 de mayo, donde hay una reunión donde está el Ejecutivo Nacional, está la Vicepresidenta de la República, se hablaba inicialmente de un porcentaje del ingreso neto de las empresas. Entonces pareciera que esto estaba dirigido a pechar sobre otra base imponible distinta a la que al final se definió, y se hablaba que iba a ser solamente para los pensionados. Hablan de los abuelitos, esa es la persona de tercera edad, pero ahora está obviamente incluido el tema de incapacidad, el tema, hay otras de viudez, así, exacto. Entonces obviamente uno dice, bueno, entonces esto tuvo que haber sido en el Seguro Social, quizás se heredó un preliminar de una normativa en la cual esto estaba pensado como una contribución para fiscal, donde era el CENIAT el ente recaudador inicial, y quizás por razones de eficiencia decidieron manejarlo así, por no solamente creo que la recaudación, sino que también creo la capacidad de fiscalización que tiene el CENIAT para garantizar la observancia. Una pregunta con respecto a esto, el doctor Yair de Freitas, abogado experto en materia laboral, además es industriólogo. Este tipo de contribuciones se supone que deberían ser, por ejemplo, si es para los trabajadores del sector privado o para toda la administración, para todos los trabajadores del país. Porque estamos hablando de una contribución que en el papel entiendo yo que es para todos los trabajadores del país. Es un fondo para las prestaciones
para los pensionados, perdón, de todo el país, ¿no? El aporte nace del sector privado. Claro, exacto, pero y un se aporte distribuye del sector privado, a todos los exacto, trabajadores que están público, en las el empresas del supuesto sector aplicación público de la ley. no van a ser pechadas con esto. En principio, bajo el La marco de la banca ley pública, especial que etcétera. se ha colocado, no estaría incluido, sino las empresas del sector privado en particular, que son las que están como sujetos del ámbito de aplicación de la ley que fue publicada Ahora, el ¿qué 8. impacto trae esta ley en las empresas como tal, en su nómina, en su presupuesto, en sus planes de inversión, etcétera, en la contratación de personal? Esto puede afectar la estabilidad laboral, por ejemplo, o puede haber empresas que traten de desviar alguna forma de pago para evitar pagar este impuesto, por ejemplo. Desde luego, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación o lo que está ocurriendo ya, de hecho, en el sector privado? Las empresas están evaluando cómo es su esquema de compensación salarial y no salarial para todos los trabajadores. Y en este marco están definiendo, de acuerdo a los términos en los cuales está establecida la ley, qué de lo que ellos le dan o no a los trabajadores como beneficio, como consecuencia de la prestación de servicio, está incluido dentro de la base imponible de esta nueva contribución parafiscal. Y a partir de allí posiblemente ocurra la transformación o la limitación de distintos abonos o subsidios que se pueda dar más adelante a estos tipos de cosas, en el entendido que pueden ser pechados o no. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un reembolso de gastos, lo que estábamos conversando, no tiene naturaleza salarial, tampoco es un bono como tal, no debería ser pechado de acuerdo a lo que establece la ley. El pago que hace, por ejemplo, una empresa con un producto, unas cajas de productos de alimentos, tampoco debería ser pechado de acuerdo a la ley, porque no es una bonificación, su naturaleza jurídica no corresponde en específico a una bonificación, sin embargo, sí es un beneficio que percibe el trabajador. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Que las empresas van a revisar el capital que ellos tienen dentro de todo lo que es el componente de distribución salarial y no salarial, y van a recomponerlo para tratar de ser más eficiente en la administración de este recurso, a riesgo de que en un posible procedimiento de fiscalización, un funcionario de la administración del CENIAT determine que esa base está mal determinada y entonces están sujetos a las sanciones establecidas de la ley. ¿Cuáles son las sanciones? 1000 veces la moneda de mayor valor de curso, según de acuerdo a lo que es la tasa del Banco Central de Venezuela. Puede ser el euro. Puede ser el euro, la libra esterlina. El dólar siempre está un poquito por debajo, pero digamos, está oscilando alrededor de estas monedas, y ese podría ser la sanción por el incumplimiento, amén de los intereses de mora en todo aquello que se haya dejado de recaudar. Entonces, en esta etapa, las empresas del sector privado lo que están haciendo es revisando cómo es su composición de compensación fija, variable, de naturaleza o no salarial, para entonces luego decir con qué se quedan, con qué no, y qué pueden entrar o no modificar. Hay que tomar en cuenta que aquí obviamente van a ocurrir cosas adicionales sobrevenidas en el tiempo, ¿no? O sea, la empresa va a tratar de ser mucho más eficiente en las futuras contrataciones. Y lo que tú hablabas del tema de la estabilidad, probablemente no vayan a despedir trabajadores, no creo, porque hay una inamovilidad laboral, hay un régimen de estabilidad. Estas salidas suelen seguir siendo bajo un escenario negociado, salvo cuando la situación es inminente, que hay procedimientos de autorización de despido que lamentablemente no fluyen como debería todavía, como se desearía en el sector privado, pero en líneas generales, digamos, no creo que eso vaya a ser la afectación principal, va a ser un tema más de orden cuantitativo. Claro, ahora, a los efectos de los pensionados, ¿cuánto le puede entrar un pensionado con esta, digamos, o sea, porque las pensiones están muy bajitas, ¿no? Salario mínimo. Está muy bajo. $3 y algo, ¿no? Actualmente es un monto muy bajo. Obviamente no es suficiente para que una persona... Puede decir, caramba, me va a aumentar la pensión, ni siquiera... Debería aumentarse. Obviamente no sé exactamente a cuánto está proyectado. Me supongo que las personas que establecieron el porcentaje tienen conocimiento de cuánto implicaría esto desde el punto de vista de los recursos que se van a recibir a partir de que se comiencen a hacer las primeras declaraciones y pago, y esto debe automáticamente ir en la línea de la alimentación de esos esquemas que están establecidos en el sistema de seguridad social en Venezuela, ¿no? Digamos, de alguna manera es el objetivo. Ahora, ¿cuánto va a ser exactamente? Habrá que esperar a que se ocurra el primer pago cuando ya tengan los fondos para saber exactamente en qué se tradujo. Desde luego va a mejorar. Ustedes tienen una idea, doctor Yair de Freitas, ¿cuáles son los impuestos que paga una empresa? Digamos, para ilustrarnos un poquito. Si tienes alguna, por lo menos, bueno, todos pagamos IVA, todos pagamos, qué sé yo, pero claro, las empresas como tal, por ejemplo. Bueno, naturaleza tributaria, obviamente pagan IVA, pagan impuestos de la renta, pagan contribuciones especiales dependiendo de la actividad económica a la cual se dediquen. Está todo el tema del aporte de la ley de deporte, está un tema del Fondo Nacional Antidrogas, está todo lo que tiene que ver con la Tesorería de Seguridad Social, que establece una cotización que va entre 0,75 y 10% del salario. Están los esquemas de regímenes prestacionales de vivienda y hábitat, que ocupan un 3%, de los cuales 2/3 partes la pone el patrón, 1% lo pone el
trabajador, está el esquema de régimen prestacional de empleo que también tiene un porcentaje sobre el salario normal, está el esquema del seguro social obligatorio, claro, que establece también un 9%, bueno, dependiendo del tipo de riesgo que tiene la empresa, un porcentaje, y luego también el trabajador tiene un 4% fijo del salario normal, está el aporte al INSEE, es decir, hay muchísimas contribuciones de naturaleza parafiscal que se derivan de la contratación de un trabajador en Venezuela, y eso es uno de los puntos más llamativos, porque en una economía donde de alguna manera el objetivo es tratar de impulsar que el trabajador tenga más dinero, luego tenemos todo un esquema normativo que de alguna manera atenta contra ese mismo objetivo, porque de alguna forma hace que las empresas traten de buscar la forma de hacerle llegar el dinero a los trabajadores, cumpliendo con la ley, pero sin que esto signifique que tenga un impacto en los pasivos laborales, y eso desahucia. Eso se puede traducir, por ejemplo, en pago en efectivo. Te pago en efectivo. Claro, pero ese efectivo en principio puede ser salario, y ahí viene un gran tema, ¿no? O sea, si la empresa miente en la declaración y producto de un proceso de fiscalización determina la diferencia, va a haber un gran problema. Pero si la empresa declara, pero dice, mira, esto no es salario, pero lo estoy declarando, el trabajador ya lleva uno de los dos puntos que tenía que probar. O sea, si yo tenía que probar que yo ganaba $1,000, ya no tengo que probar que gano 1,000, lo que tengo que probar es que esos 1,000 son salarios. Y entonces va a tener impacto total en las prestaciones sociales. Es decir, que esto va a tener consecuencias en distintos niveles que van a animar a crear un esquema de compensación distinto al que tenemos actualmente, donde las empresas dan un dinero que cumple con ser periódico, con incrementar el patrimonio del trabajador, con ser consecuencia de la prestación de servicio y tener libre disponibilidad, que son los 4 atributos básicos que la Ley Orgánica del Trabajo establece para que un pago tenga naturaleza salarial, independientemente sea efectivo, sea clandestino, o sea transferido, o sea colocado a través de una cuenta de nómina. Fíjate, todo esto tiene que ver con la política laboral del Estado venezolano, por ejemplo, en materia de salario, que es uno de los grandes temas. La lucha de los jubilados y los pensionados durante años por una pensión justa, se llegó a igualar el salario mínimo, pero el salario mínimo está estancado. Estamos hablando de, yo no sé cuántos millones de pensionados hay, pero debe ser una cifra alta, ¿no? De pensionados. Y evidentemente, pues mientras el salario mínimo esté como está, cualquier impacto o cualquier aumento que haya de salario, pues no va a las prestaciones, en fin, que ya no sería salario sino ingreso. Desde el punto de vista del derecho laboral, del derecho laboral, esa figura de ingreso que ahora el gobierno utiliza y más nunca habló de salario. Es que aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Yo creo que la génesis de esto está en la retroactividad de las prestaciones sociales. Cuando se dice que hay que recoger el esquema de retroactividad de prestaciones sociales que estaba vigente antes del año 97, nace en el Estado, obviamente, la necesidad de revisar la Ley Orgánica del Trabajo. Establecemos un sistema híbrido donde hay unas prestaciones acumulativas y unas retroactivas, y las prestaciones sociales retroactivas en un esquema donde existe la pérdida del poder adquisitivo derivado de la inflación y de la edad de evaluación, de alguna forma atentan contra que el patrón no pueda seguir el ritmo, porque a medida que va avanzando la antigüedad del trabajador en la relación laboral, se vuelve mucho más costoso mantener el valor real del salario de esta persona, porque la antigüedad atenta contra ese esquema, porque hace que sea inviable el punto de vista económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va desacelerando lo que son los ajustes salariales en un esquema natural, y comienzan a proliferar figuras que procuran apagar alguno de estos 4 bombillos para decir, este beneficio no tiene naturaleza salarial, y poder continuar con esa relación laboral. Lo cual, por supuesto, se hace de espaldas a la ley del trabajo, porque la ley del trabajo establece... La ley tiene obviamente los esquemas claramente definidos. Y de hecho la propia Constitución también. Ese es un problema grave que tenemos en la economía venezolana. Sin duda. Pero a la par de esto también se afecta, doctor Jair de Freitas, se afecta la contratación colectiva como tal, porque las cláusulas de vivienda, de bono por profesionalización o qué sé yo, vacaciones, todo eso se ve afectado cuando no se les calcula como salario lo que el trabajador le dan bonificado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en materia de convenciones colectivas de trabajo dependen de la existencia de organizaciones sindicales, de empresas que produzcan, que ocupen más de 20 trabajadores en el menor de los supuestos, y esto tiene unas consecuencias muy particulares, ¿no? Porque cuando estas convenciones colectivas nacen, dependen también de que esas empresas estén activas, que estén produciendo a un nivel que permita a los trabajadores proponer mejoras en las condiciones de prestación de servicio. Entonces, en una situación en la que muchas de las empresas no están produciendo al 100% de su capacidad, no es viable de pronto revisar esas cláusulas socioeconómicas que establecían en la Convención Colectiva de Trabajo. Esto se va estancando y ocurre algo muy curioso, ¿no? Toda la lucha del derecho laboral siempre fue por tratar de evitar el pago del salario en especie, es decir, por evitar el truck system, donde te doy una ficha y la intercambias por algo, y hoy por hoy tenemos muchas situaciones en las cuales los planteamientos de los trabajadores son: ayúdame a pagar el colegio, ayúdame a pagar el seguro, ayúdame a pagar la vivienda, dame comida. Es decir, porque obviamente saben que bajo el esquema actual para las empresas no siempre es viable hacer ajustes infinitos en lo que es el ingreso
ingreso del trabajador o el salario como tal. El otro asunto también relacionado con todo esto, conversamos con el doctor Jair de Freitas, abogado experto en materia laboral e industriólogo, es el de la seguridad social como sistema. Aquí se habla de un sistema de seguridad social, pero hasta ahora no hay una ley que cree el sistema de seguridad social en el buen sentido de la palabra que se reclama. Por ejemplo, que tengamos garantía para el derecho a la salud, para ambulancias, para que los trabajadores, por ejemplo, cuando sufren un accidente reciban todo el tratamiento que necesitan. En fin, es decir, hay un conjunto de carencias porque el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad, por ejemplo, en la salud del sector público. Entonces, bueno, el debate, ¿qué tipo de sistema de seguridad social es el que conviene para una economía como el que tenemos en Venezuela? Contributivo, una salud privatizado, que cada quien corra o se encarame, que cada quien, digamos, como dice aquel dicho, el que tenga más saliva que trague más harina, en fin. Bueno, lo que pasa es que en mi criterio, en Venezuela sí hay bastantes normas que regulan la materia. De hecho, en materia laboral y seguridad social, estamos hablando entre la Constitución, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, reglamentos y normas de rango sublegal que están por allí, más de 140 que están vigentes al mismo tiempo. Digamos, la ley orgánica de prevención, condiciones, medio ambiente de trabajo es una sola ley. Y en esa nada más hay 55 deberes para el patrón. Entonces, normas sí tenemos. Y un esquema definido, quizá el punto de partida es el artículo 86 de la Constitución que está vigente. Ahora, en cuanto a los modelos de seguridad social, que es la pregunta que está en el medio de todo lo que me estás planteando, son situaciones que están concebidas quizá para un comportamiento demográfico distinto. Voy a poner un ejemplo que no es local. Pensemos en Europa, donde la tasa de natalidad de pronto se ha desacelerado. Entonces, estos esquemas de seguridad social se basan en el principio de solidaridad intergeneracional. Entonces, los que hoy están en la población económicamente activa, que tienen un empleo formal, son los que aportan a un sistema de seguridad social que está cubriendo a estas personas que necesitan hacer uso de la pensión, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que cuando estas personas estén en fase de retiro o que no puedan producir, obviamente habrá otra generación y se supone que es progresivamente creciente, que es el sistema de Bismarck, y se supone que esto iba a fomentar un desarrollo de un esquema de seguridad social. Pero cuando tú tienes una situación donde la tasa de natalidad no está funcionando, tienes que revisar. Luego, la expectativa de vida ha aumentado en el tiempo, ¿no? Entonces, también es otro factor que hay que considerar. Y luego está un elemento que tú consideras que es hasta qué punto existe más o menos eficiencia dependiendo de quién administra esos fondos y en qué se invierta el dinero que se cae allí, ¿no? Entonces, son distintas lo que pasó con el fondo de pensiones de PDVSA. Son cosas que obviamente siempre hay que examinar, que hay que estudiar, que revisar, y yo no tengo la menor duda de que va a llegar un momento que nosotros como sociedad tenemos que plantearnos cuál es el modelo de relaciones laborales que deseamos tener y a partir de allí construir la viabilidad de ese modelo, pero eso es algo in-house, o sea, eso es algo que tiene que ver mucho con el estudio de cuáles son las situaciones que existen en Venezuela y qué es lo que se quiere proteger. Bueno, aquí dice Luis Suárez, en traje y corbata, ojalá esa costumbre se recuperara. Bueno, sí, tiene razón. Le dicen al doctor Jair que está muy elegante. Luis Suárez. Carlos Ortiz, saludos de Puerto Carreño. Colombia, saludos, Carlos. Royman González, buen invitado. Vladimir Royman desde Chile. Royman Gómez desde Chile. Bueno, fíjese, con respecto a este asunto, precisamente, bueno, en un año electoral también estas cosas pesan porque forma parte del discurso político. ¿Qué hacer con la seguridad social? ¿Le estarán hablando claro los candidatos al país sobre este tema o no le están hablando? Esa es la otra pregunta que uno se hace, ¿no? Te voy a ser sincero, yo he tratado de permanecer ajeno al análisis de la variable política dentro de lo que tiene que ver con el esquema de las ofertas electorales. Desde luego, todos sabemos que en un año electoral el tema laboral cobra un valor significativo porque tenemos una importante población económicamente activa. Por ejemplo, un candidato que prometa aumento salarial para el año que viene. Pero tendríamos que saber qué candidato y con qué recursos cuenta, porque de nuevo, o sea, del cuero salen las correas, ¿no? O sea, es decir, claro. O sea, tenemos que saber, creo yo, que quien sea que sea el candidato tiene que tener un programa y ese programa debe tener un lugar donde hay un origen de unos recursos y luego cómo responsablemente se van a distribuir esos recursos. Y fíjate que eso nos vuelve a colocar en una situación que es muy importante, ¿no? O sea, de nada sirve hacer un planteamiento de hacer un ajuste salarial del punto de vista nominal si esto no está acompañado de una recuperación de lo que es la producción
nacional. Porque entonces lo que va a ocurrir es que las cosas van a costar más caro y ese dinero y ese ajuste que se hizo se va a disolver. Entonces se va a perder la recuperación del poder adquisitivo y con eso algo muy importante que está establecido en nuestra propia Ley Orgánica del Trabajo, que es el principio de suficiencia en materia salarial. Es un principio que viene incluso de encíclicas papales, donde te dicen, mira, ya va, espérate, el salario tiene que permitir garantizar tu existencia, la de los miembros de tu familia, pero además el ascenso social y el verdadero derecho a la propiedad privada. Es a eso hacia donde tiene que apostar esa recuperación desde el punto de vista real más que desde el punto de vista nominal. Lo demás simplemente no funcionaría porque básicamente es demagogia. Bueno, caramba, agradezco mucho a Yair de Freitas, abogado, experto en materia laboral e industriólogo. Gracias por acompañarnos. Muchas este es un tema que tendrá su desarrollo posterior también. Muchas gracias por acompañarnos. Amén, Vladimir. Muchísimas gracias y un gran placer. Gracias. Bien, tiempo de hacer la primera pausa en Entre Líneas.